Iglesia, el Señor les bendiga. Mis hermanos, les voy a pedir que estemos orando por la mamá de nuestro hermano Iván. Ella tuvo un evento neurológico, ya se encuentra mejor, ya está estable, todavía la presión un poco alta y que ahora vamos a orar por el sermón, pero también vamos a tener presente orar por ella, que pueda conocer al Señor y en la gracia del Señor, que el Señor le mejore su salud para que ellos le puedan seguir predicando el Evangelio y un día ella le pueda conocer. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas. Amado Dios, soberano Rey, en esta hora te damos gracias, Señor, porque te hemos podido alabar, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites alabarte todos juntos a una sola voz, Señor. Gracias porque, como siempre te decimos, ya sea a capela, con un himnario, con muchos instrumentos, con un músico, con muchos músicos, de acuerdo a los regalos y a los dones que tú le dejas a la iglesia, queremos alabarte, queremos darte lo mejor de lo que tenemos, Señor. Y eso hemos intentado hacer siempre, Señor. Y eso incluye, Señor, utilizar hermanos que solamente sean miembros, hermanos que estén dispuestos a someterse, Señor, a todo el proceso de membresía, hermanos que no buscan solamente un escenario en el cual presentar sus grandes talentos, sus grandes habilidades, sino hermanos que vienen a acompañar a la congregación, a adorarte con canciones centradas en Cristo, canciones centradas en el Evangelio, canciones que te den gloria a ti. Ayúdanos, síguenos asistiendo y ayúdanos a velar por lo verdaderamente importante que es alabarte a ti de todo corazón. Toda la iglesia cantándote a ti, Señor. Como si es un hermano, y perdón, Señor, que sea redundante, pero como si es, Señor, un hermano que se pare solo ahí a capela a cantarte. Como sea, Señor, recibe nuestro corazón y ayúdanos a ser adoradores que te adoran en espíritu y en verdad de corazón. Hombres y mujeres que vienen humillados ante ti, buscando alabarte a ti, buscando engrandecerte a ti, Señor, en agradecimiento por lo mucho que tú has hecho por nosotros. Mi buen Dios, te pido que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones a través de tu palabra. Te pedimos por la mamá de Iván, que se siga recuperando, nuestro hermano, y que seas allí sanándola, pero sobre todo abriendo sus ojos, como un día hiciste con nosotros, tocando su corazón, cada fibra ahí de su corazón, poniendo el Evangelio en ella, para que ella no solo mejore físicamente, sino que pueda nacer a nueva vida, Señor, que ella te pueda conocer. Así te pedimos por cada una de las visitas que hay aquí hoy, que seas tú desde el principio hasta el final abriéndole los ojos y ayudándoles a entender la necesidad que tienen de ti. Pero, oh Dios, Señor, en el sermón de hoy precisamente, en esta palabra que tú tienes para tu pueblo, sea abriendo los ojos de los creyentes, Señor. Sea abriendo los ojos de los que ya te conocen. Sea abriendo los ojos de los que ya han conocido, de los que ya han caminado contigo, para que puedan examinar sus vidas como delante de un espejo, que examinen sus vidas a la luz de la palabra, para ver si te están trayendo gloria, para revisarte si están con todas las fuerzas de su corazón anhelando vivir para tu gloria o están viviendo en pecado, Señor. Padre, haz lo que tengas que hacer con nosotros. Haz lo que tengas que hacer con nosotros, pero que eso nos lleve a Cristo y a estar humillados delante de ti, Señor. Padre, te pedimos que seas tú obrando en nuestros corazones una vez más. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Padre, somos siervos inútiles en tus manos, pero tú tienes un mensaje y tú has establecido en el día del Señor a través de los pastores, hablar a través de tu palabra. Así que usa este siervo inútil, Señor, en este ministerio donde tú lo has puesto para que hable a tu congregación de tu parte, Señor, para que tu pueblo sea ministrado. Habla a tu iglesia, por favor. Es tu iglesia. Padre, es una cuestión de vida o muerte. Puede que haya muchas personas aquí engañadas hoy, Señor, que creen que son creyentes y no lo son y van a ir al infierno, Señor. Puede que haya muchos tibios, Señor, que van a sufrir muchas consecuencias y tendrán que resistir muchos juicios, Señor. Padre, Señor, abre los ojos, Dios, de los hermanos que no se dan cuenta de lo mal que están, del estado terrible de sus almas, Señor. Despiértalos, estremécelos con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo, Padre. Habla nuestras vidas, Señor, no nos dejes salir iguales, viviendo vida a media, cristianismo a media,
sin ti, sin Cristo, Señor, porque eso no sería cristianismo, Señor. Padre, por favor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros y habla a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, cuando yo le digo a ustedes profeta, no tienen que responder, pero piensen qué les viene a la mente. Nosotros hablamos de profeta y lo primero que nos viene a la mente es un adivino. A nosotros nos dicen profeta y enseguida pensamos en alguien que predice el futuro, en alguien que nos va a decir las cosas que nos van a pasar a nosotros. Y si bien, como veremos más adelante, no centrado en una persona, sino centrado en la historia de redención, centrado en el plan de salvación, los profetas hablan de eventos futuros que le pasan a las naciones o tiene que ver con un personaje en particular que tiene que ver con el progreso del evangelio y de la expansión del reino de Dios. Si eso es así, el oficio de profeta o los profetas no están limitados a solamente alguien que predice el futuro, alguien que te va a hablar de los eventos del porvenir. Entonces, la palabra profeta tiene su origen para describir el origen de profeta, valga la redundancia. El llamado implica una vocación dada por Dios para hablar en nombre de Él. O sea, Dios llama en el Antiguo Testamento, en el Nuevo y hasta hoy en el futuro, Dios llama a personas a hablar en el nombre de Él. En un sentido, esas personas tienen un oficio profético, un ministerio profético. Ahora, la palabra profeta tiene varias palabras en el hebreo que la describen. No es como en el Nuevo Testamento que hay una sola palabra para referirnos a los profetas del Antiguo Testamento. Si bien no me acuerdo, creo que es la palabra profetés, no estoy seguro, en el griego. En el Antiguo Testamento se usan diferentes palabras y están haciendo referencia al profeta o a la labor del profeta. Por ejemplo, está la palabra en hebreo, evet. La palabra evet en el hebreo enfatiza su rol como siervos fieles de Dios, dedicados a cumplir su voluntad y transmitir su mensaje. Esta palabra resalta la sumisión y la obediencia del profeta. Entonces, ¿quién es el profeta? Según esta palabra, evet es una persona que Dios llama y ¿qué hace? Obedece y se somete a Dios. Todas las personas en el Antiguo Testamento que Dios llamó y esas personas le obedecieron y se sometieron son profetas, según la palabra evet. Y no todas dijeron algo predictivo del futuro. ¿Se entiende hasta ahí, mis hermanos? Otra palabra, la palabra shomer. La palabra shomer en el hebreo también indica a los profetas, pero tiene otra connotación. ¿Cuál es la connotación? La idea de vigilar o guardar. La palabra shomer indica vigilantes espirituales, aquellos que están allí en el pueblo de Dios, pero están velando por la vida espiritual de los hermanos, cómo los hermanos estaban viviendo para la gloria de Dios. Esas personas se podían identificar como profetas. Ellos observan la condición del pueblo y advierten sobre el juicio divino y guardan la palabra de Dios al proclamarla. Entonces son estos personajes en el Antiguo Testamento que se estaban esforzando en vivir para la gloria de Dios, pero que no se conformaban con eso, sino que estaban pendientes de la vida espiritual del pueblo de Dios. No estaban pendientes de todo el mundo, sino de la vida espiritual del pueblo de Dios para decirle, estás en pecado. El juicio de Dios va a venir a tu vida porque no estás viviendo conforme a la palabra del Señor. Y una última palabra es la palabra malak. Malak, y significa mensajero de Dios. Enviados divinos para transmitir un mensaje. Habiendo dicho esto, entonces Moisés fue un profeta del Antiguo Testamento. Abraham fue un profeta del Antiguo Testamento. David fue un profeta del Antiguo Testamento. Y no siempre entran en estos últimos profetas que encontramos en la Biblia, que tienen en su mayoría, no todos, mensajes predictivos. ¿Qué otra cosa hacían los profetas? Los profetas denunciaban problemas sociales en su pueblo. Una de sus tareas
Y como vamos a ver en Amós, y vamos a ver a Amós diciendo, los ricos, un poquito lo que acusan los comunistas, los capitalistas, los ricos están haciéndose cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, pero en un sentido diferente. Y va a empezar a hacer énfasis en el abuso que estaban haciendo los reyes de la nación de Israel. Pero no solo hablan de los problemas sociales, hablan de los comportamientos respecto a Dios. Y se le van a acercar a la persona y decirle, no estás viviendo para la gloria de Dios. Hablan también de un mensaje de esperanza. Hay salvación. Hay salvación. En Dios tiene salvación. Y nosotros sabemos a la luz de toda la Biblia que todas las personas del Antiguo Testamento que creyeran en Cristo para salvación iban a ser salvas. Como ahora nosotros creemos al pasado. Un profeta también era un lector de su historia que mira lo que el pueblo hace y dónde está. El profeta tenía la capacidad en el Antiguo Testamento de ver la situación de su pueblo. ¿Dónde está el pueblo ahora mismo? Y él también conoce, como decíamos en el primer sermón, él conoce la historia de su pueblo. Él entiende lo que Dios ha hecho en su pueblo. Y él puede ver la mano de Dios actuando en la historia. Él puede ver la mano de Dios actuando en la historia. Teniendo esto en mente, mis hermanos, cuando nosotros decimos vamos a estar estudiando al profeta Amós, queremos que automáticamente usted se saque de la mente, vamos a ver cuándo viene no sé qué cosa y cuándo va a pasar qué y cuándo se cae Rusia y cuándo viene Yugoslavia. No, mis hermanos, necesariamente la profecía no tiene que ver con eso y el oficio de profeta no tiene que ver con eso. Hoy en particular, y es el título de nuestro sermón, ¿con qué tiene que ver hoy? Y este es nuestro título: denunciemos los pecados en el pueblo de Dios. Denunciemos los pecados en el pueblo de Dios. Y en esta porción de Amós 3, del 1 al 10, vamos a ver cómo Amós va ya a preparar las bases y a decirle al pueblo, vamos a denunciar los pecados. ¿Pero los pecados de quién? Del pueblo de Dios. Si usted va al capítulo 1, verso 1, nosotros vimos en los primeros sermones cómo Amós empieza a establecer un lazo profético. ¿Qué es esa palabra de seminario, Eri? Lazo profético. Lo que tratábamos de explicar el primer día. Israel completo, que es Israel y Judá, están aquí y él empieza a denunciar los pecados de todos los pueblos que estaban alrededor de Israel y Amós. Nuestro hermano Eliezer nos explicó el domingo pasado, en ese momento, cómo se sienten ellos. Ellos están contentos. Mira qué pecador es aquel. Mira lo que el pastor, llevándolo ahora, mira lo que el pastor le dijo al otro. Mira qué pecador está el pueblo, mira qué pecador está el pueblo, mira. Ellos se sentían bien. Pero en algún momento que hacen los lazos, se cierran. No sé si saben lo que es un lazo. Usted tira el lazo y el lazo se cierra. Y cuando ese lazo se cierra, ¿quién queda dentro del lazo? Israel y Judá. Y nuestro hermano Eliezer nos explicaba la semana pasada cómo solamente no hay un juicio terrible para los inconversos, para las personas que están en el mundo, llevándolo a nuestro contexto ahora, sino que el pueblo de Dios también va a sufrir un juicio. Trataremos de explicarnos al final para ver cómo se entiende eso. ¿Qué hace Amós a partir de ahora? Capítulo 3, pues va a empezar a traer profecía de juicio. Y hasta el capítulo 6 va a estar dando una serie de sermones presentados de manera profética. Él les está ya se estableció la base, ahora él está ahí ya hablándole a estas personas. Vamos a ver pronto que ya él comienza a hablarles a ellos. Como yo estoy aquí predicándole de parte de Dios a ustedes, al final trataremos de hablar de eso. Él estaba allí también de parte de Dios, hablándole al pueblo el mensaje que el Señor le había dado. Después de conocer todos los elementos, después de ver el pecado en el pueblo, recibir el llamado del Señor, ahora él va ahí y le va a hablar al pueblo de parte de Dios. ¿Qué está haciendo con el pueblo? Denunciando los pecados de ese pueblo. Ese era el pueblo escogido de Dios. Pero ¿cómo estaban viviendo? En pecado. ¿Qué tiene que hacer el profeta si Dios le dice, ve y dile que están en pecado? Pues ir y decirle que están en pecado. Mis hermanos, escuche bien, por si quiere anotar esto. Los siervos obedientes de Dios denuncian el pecado en su pueblo. Los siervos obedientes a Dios denuncian el pecado en su pueblo.
La mayoría de los pastores hoy en día, mis hermanos, no quieren hablar de pecado. Por eso sus congregaciones están tan llenas. No sé si han hablado de Joel Osteen y otros más. Quieren hablar de cosas buenas, de bendiciones, de lo que te va a tocar. Hablar del pecado, si en vez de un pastor eres un negociante, no conviene, da pérdida. Pero los siervos de Dios obedientes hablarán en pecado tanto en público como en privado. Y al final Dios permita que podamos aterrizar todas estas ideas. Los siervos obedientes a Dios denuncian el pecado en su pueblo. Vamos a los versículos del 1 al 8 y es nuestro primer punto. Y quiero que se pregunten ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los siervos obedientes de Dios denuncian el pecado en su pueblo? ¿Por qué? Y hay una sola respuesta, mis hermanos. Y es nuestro primer punto. Por obediencia. No resulta del éxito. No resulta de si te escuchan o no te escuchan. No resulta de si cambian y no cambian. Y uno quiere que cambien. Y uno quiere que su vida florezcan. Eso es un buen deseo. Pero los siervos de Dios, y van a ver que en algún momento el lente se va a virar a ustedes y ustedes no lo saben. Los siervos de Dios son obedientes a su Señor. Ahora todos están centrados en el pastor, estamos centrados en el profeta, pero en algún momento veremos que todos tenemos esta responsabilidad. Y que dice los versículos del 1 al 8. Cuando nosotros vamos al 3:1, nosotros vamos a ver que desde el 1 al 1, el verso 1, capítulo 1 y el 2:3, enseñan lo que hablábamos ahorita, cómo todos los pueblos fueron informados que recibirían un juicio terrible y cómo se les dijo que el pecado tiene unas consecuencias horribles. Ya eso lo vimos. Ahora en el capítulo 2, versículos 4 a 16, vamos a ver cómo el pueblo de Dios también es juzgado por sus pecados. Ya lo hablamos también. Ahora, Amós nos enseña sobre la imperiosa necesidad de que los siervos de Dios en el texto de hoy le obedezcan y denuncien el pecado de su pueblo. Estoy repitiendo todo lo que ya les dije. Perdónenme, mi hermano. Ahora sí, capítulo 3, verso 1. Y vamos con la primera palabra. ¿Y cuál es la primera palabra que llama la atención ahí? Oír. ¿Se dan cuenta que ya les está hablando a ellos? ¿Y cómo lo sabemos? Porque le dice, oíd. Esa palabra oíd hace referencia a obediencia, a escuchar con sumisión. No es como, escucha esto, escucha lo otro. No es algo que tienes que prestar atención y que tienes que obedecer. No sé si se recuerdan a Moisés en Deuteronomio constantemente. Oye Israel, oye a Dios y hazle esto, esto y esto y esto y te iré bien. Ese es un eco de esas palabras de Moisés, con una pequeña diferencia. ¿Y cuál es la pequeña diferencia? Que en el oír de Moisés es, oigan esto y esto, esto y esto, y las cosas les saldrán bien. Hermanos, ¿saben este oír con qué tiene que ver? El juicio viene ya. Ya el juicio viene. Entonces aquí nos estamos adelantando a que ya se les predicó, ya vino juicio, pero persistieron en el pecado. Y se les volvió a advertir, pero siguieron pecando. Entonces este es, se puede decir, el oír final casi ya, de casi un te lo dije. Es un oír que no tiene retorno, como veremos más adelante. Oye esta palabra. Ya el juicio viene, millas allá lejos, pero ya el juicio viene por el pecado del pueblo de Dios. Pecado no arrepentido. Y lo mismo que hace Amós, lo va a hacer Oseas después, años después, pero bien cerquita, lo va a hacer Jeremías después. Y utilizan las mismas palabras, hablando al pueblo. Oíd, oíd, oíd. Dios está hablando contra ellos. Y volvemos a preguntar, ¿contra quién? Contra el pueblo. Nosotros estamos adaptados, como ahorita, los mensajes de juicio, ¿para quién? Para el mundo. Juicio para el mundo. Y el pueblo de Dios en la supergracia. Todo el mundo viviendo como quiera. No, pero yo soy salvo por gracia. ¿Sí? El pueblo de Dios también va a tener juicio. Trataremos de explicar teológicamente cómo funciona esto. Dios permita que no pase algo. Gracias a Dios aquí no se va la corriente, a no ser que se vaya hoy. Seguimos sin corriente, no se preocupen. ¿Qué dice nuestro texto? Para estar claro. Oír estas palabras que ha hablado Jehová contra vosotros. Terminó de hablar con Israel
Y aquí puedes tener la impresión de que Dios le va a hablar solo al reino del norte, Israel. Pero ¿qué dice el texto? Hijos de Israel. Pero escucha ahora, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, 2 puntos. ¿A quién le va a hablar? A toda la nación de Israel. Le va a hablar al reino del norte y al reino del sur. Terminó de hablarle al reino del norte, Israel. Él le habló a Judá, reino del sur, le habló a Israel. En el pasaje pasado, ahora le va a hablar a todo el mundo. Y a todo el mundo le está diciendo, escuchen lo que el Señor va a decir. Ahora a partir del versículo 3 vamos a ver lo que va a suceder. Dice el verso 2. A vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. Esa palabra conocido es una palabra que se usa para hablar de una unión íntima. Es la misma palabra, no es solo conocer de que te vi pasando por el parque, sino de que hay una unión muy cercana, una unión muy unida, no puedo decir eso. Están muy unidos, una unión íntima, como le decíamos ahorita. Lo que les está diciendo de todos los pueblos que habían en el mundo, ellos están aquí, ubíquense, mis hermanos, del lado de allá, lejísimo allá. Desde allá Dios llama a Abraham. Y desde allá Dios hace un pueblo, porque Él decide hacer un pueblo y llamarle Israel. Pero en vez de ese pueblo podía haber sido un pueblo en el norte, un pueblo en el sur, un pueblo en el centro, un pueblo de indígenas, lo que Él quisiera. Pero Él decide hacer un pueblo en Abraham. Y ellos vienen desde allá por toda la media luna fértil hasta aquí, hasta donde están ahora. Y Él hace un pueblo con ellos, Él hace una nación con ellos. La idea es, el pueblo de Israel era un pueblo muy privilegiado. El pueblo de Israel había tenido muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque habían sido muy buenos. Por la pura gracia de Dios. Y por su pacto, por su palabra, Dios los mantuvo con vida todo el tiempo. Y los perdonaba y los volvía a perdonar. Ustedes son muy privilegiados. Por lo tanto, ¿qué dice nuestro texto? Vosotros solamente he conocido todas las familias de la tierra, ustedes son muy privilegiados. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. La psicología de hoy, del siglo XXI, no funciona así. El que ama, no disciplina, no castiga, solo celebra, todo está bien. Eso no es lo que enseña la Biblia, mi hermano. ¿Qué enseña la Biblia? Vamos a Proverbios 3, versículos 11 y 12. Proverbios 3, los hermanos que puedan ir en sus Biblias. Y vamos a ver qué dice Proverbios 3, versos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Mi hermano, tenga paciencia. No es mi intención. Si usted es un psicólogo humano y usted ha sido expuesto a todas estas cosas, yo le pido que nos tenga paciencia, que podamos conversar. Yo no quiero hacer un cliché, una burla, porque un día yo también pensaba así. Y el Señor ha ido trabajando en mi corazón, en el de mi esposa, en el de muchos hermanos, para entender que Dios tiene más sabiduría que nosotros y que Dios no se equivoca. ¿Qué dice? No menosprecie, Proverbios 3, 11 y 12, no menosprecies, hijo mío, ¿qué cosa? El castigo de Jehová. Ni te fatigues de su corrección. Si Dios está corrigiendo a su pueblo debe soportar la corrección de Dios, porque Él es justo y aún en su castigo nos está dando más de lo que merecemos, porque lo que nosotros merecemos es la muerte, mi hermano. Porque Jehová al que ama castiga, y nos da un ejemplo para los padres, como el padre al hijo a quien quiere. Y ahí no está hablando de un castigo de maltrato físico, de matar a alguien, sino de un castigo justo, proporcional a lo que la persona hizo. Lo que Amós le está diciendo, escuchen. Ustedes son privilegiados. Yo los llamé a ustedes como nación. Por tanto, yo los voy a castigar por sus maldades. Y hasta aquí ustedes dirán, pero qué malo se volvió Dios con el pueblo de Israel. No, mis hermanos, los está amando todavía. Aún con este castigo grave que viene en camino, los está amando. Porque aún este juicio
es por amor todavía, mis hermanos. Aún este juicio es por el bien del pueblo de Israel. Y ahora de los versículos 3 al 6 vienen una serie de preguntas retóricas con respuestas bastante claras. Me gusta llamarlo de manera más sencilla, vienen una serie de imposibles. Ahora vamos a estar leyendo de 3 a 6 una serie de cosas imposibles. De manera natural, sin tanta búsqueda, es imposible que pase. Y estos son una serie de ejemplos que damos para sostener su tesis. No vale la pena detenernos en cada detalle, en cada palabra, porque esa no es la idea. La idea es que usted entienda cómo él va a usar esto. ¿Cuáles son las ilustraciones que usa? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible. La respuesta es clara, no. Dos personas que no están de acuerdo no van a andar juntos. Dos personas que no están de acuerdo no van a poner un negocio. Dos personas que no están de acuerdo no deberían casarse. Dos personas que no están de acuerdo no deberían hacer nada porque eso va a fracasar. Por eso la unidad es importante en todas las partes. En el matrimonio, dos que no están de acuerdo no se pueden divorciar. Eso es romper el pacto de Dios. Tienen que pedirle a Dios, tienen que buscar ayuda. Y con la ayuda de Dios usted puede revitalizar su matrimonio. Usted puede, el evangelio es poderoso para hacer vivir. Pero aquí estamos hablando de antes y no está hablando del matrimonio. Andarán dos juntos y en un sentido sí, para que se pongan de acuerdo, porque si no, no van a poder seguir andando juntos. Ahora piensen en Dios. ¿Podrá andar el pueblo de Dios viviendo de espalda a Dios junto con Dios? No. Eso no es un buen padre. Eso no es un buen Dios. El padre y el Dios que le permite a su hijo hacer todo lo que quiera no es un buen padre, no es un buen Dios. Continúa, no me puedo detener en cada cosa. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Y voy a leer la segunda idea porque es parecida. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare, si no tomara algo. Y los leones rugen muy poco. Pero una de las veces que los leones rugen, porque ellos son cazadores silenciosos. No sé si han visto en las películas. Yo no he visto un león delante de mí. Pero en las películas ellos van así en silencio. Y cuando ellos están seguros que van a coger la presa, ahí es que ellos gritan. Pero mientras ellos están calladitos. Lo que está diciendo es, claro que no. ¿Cuándo ruge el león? Cuando ya está la presa ahí. Continúa. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. No puede coger el lazo si no hay un cazador que la va a enlazar. ¿Y qué dice? Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. No, eso sería un mal cazador. El cazador quita el lazo cuando ya cayó algo en esa trampa que él tiene puesta. Versículo 6. Se va poniendo más intenso. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Cuando se tocaba la trompeta era que el ejército enemigo venía y sabían que el ejército enemigo los iba a sitiar y que iban a pasar hambre y que si el ejército enemigo les ganaba iba a matar y a masacrar a todo el mundo y le iba a prender fuego a la ciudad. Cuando tú escuchas la trompeta que dice viene el ejército enemigo, ¿la gente se iban a alborotar o no? Claro que se iban a alborotar. Son respuestas claras. Se iban a alborotar. Si se toca la trompeta y el pueblo de Dios debería estar alborotado, debería estar asustado, no por los pueblos enemigos, sino por Dios mismo, porque estaban pecando contra Dios. ¿Habrá algún mal en la ciudad? Y esto es importante y lo tocaremos en una aplicación secundaria después que pasemos por la cruz de Cristo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Claro que no. Todo lo que pasa en este mundo, mis hermanos, Dios está al control de todo. Que nosotros no lo entendamos es otra cosa. Pero todo lo que pasa, el Señor está al control. ¿A dónde llegamos ahora? Los versículos 7 y 8. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus esclavos, a sus siervos, los profetas. Lo que Él va a hacer, Él se lo va a decir a su profeta. Y continúa él diciendo, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Qué siervo obediente no le va a hacer caso a su Señor? Mi hermano, cuando Dios en el Antiguo Testamento iba a hacer algo, Él era tan bueno y es tan bueno que utiliza a sus siervos para avisar a su pueblo, para que su pueblo esté pendiente de la desgracia que le va a venir. Dios utiliza a hombres imperfectos para llevar a cabo su perfecto
plan para mandar su mensaje justo a su pueblo. En ese sentido, el profeta es un siervo de Dios. ¿Qué mérito hay para el profeta? Ninguno. ¿Qué es lo que hace el profeta? Escucha los planes de Dios y lo que éste le pida que haga, y en obediencia va y hace lo que Dios le dice y da el mensaje que Dios le da, dejando los resultados a Dios. Y un gran problema de nosotros es que nosotros medimos mucho los resultados por éxito. Los resultados de Dios son la obediencia. La obediencia. Tengo muchas ilustraciones en mi mente, muchas aplicaciones, pero las quiero dejar para el final. Oren por mí que me pueda acordar. Mis hermanos, en nuestro texto significa anunciar el juicio de Dios. ¿Cómo lo ilustramos? Lo ilustra con un león. Si el león ruge, ¿quién no temerá? ¿Algunos de ustedes han estado alguna vez en un lugar que le haya rugido un león? Yo tampoco, por eso les pregunto. Pero me imagino, infiero, supongo que debe ser triste. Debe ser peligroso tener un león delante, ahí parado delante de ti, rugiéndote. Yo le tengo miedo a la corriente, imagino que le voy a tener miedo a un león. Yo no puedo ser electricista, mis hermanos, lo siento defraudarlo. Mi esposa le tiene miedo a las ranas y aquí hay algunos que le tienen miedo a los lagartos, que ya yo lo sé ya. Habiendo dicho esto, mis hermanos, cuánto más a un león si se para delante de nosotros. ¿Cómo nos sentiríamos si un león ruge delante de nosotros? Si habla Jehová el Señor, ¿qué siervo obediente no se va a poner de pie y va a decir, así dice el Señor, aunque nadie se convierta o aunque lo maten, porque su temor a Dios es más grande que su temor a los hombres? Y miren el contraste aquí. ¿Cuál es el contraste? Los profetas, a diferencia del pueblo de Israel, que había abandonado la palabra de Dios, ellos se estaban mostrando obedientes a la voz de Dios para obedecerle. Aquí hay un contraste. El pueblo no obedece y los profetas están obedeciendo. Vamos al capítulo 2 y usted verá que en los versos del 6 al 16 se presenta una lista extensa de pecados del pueblo de Israel. Ahora solo quiero leer el 12. ¿Qué dice el 2:12? Mas vosotros diste de beber vino a los nazareos. ¿Y qué le dijeron a los profetas? No profeticen. ¿Y cuál es el contraste? Sin embargo, los profetas, Dios le dice, profeticen. Hablen de mi parte. Y Amós lo va a decir ahora a todos los profetas. Sigan hablando este mensaje que le estoy dando de parte de Dios. Amós quiere dejarle claro que los siervos obedientes anunciarán, comunicarán, denunciarán lo que Dios mande, aunque otros se les opongan. Aunque hay oposición, pero el Señor dice, el león rugió. Y si el león rugió, vamos a obedecer. Hace poco, todos están al tanto, para ilustrar un poco este punto, hace poco murió el pastor John MacArthur. Y algunos de ustedes conocen su ministerio. En un sentido, el pastor John MacArthur fue un león que rugió durante estos últimos años que él estuvo viviendo. Fue un león que estuvo denunciando las cosas que se levantaban en contra del evangelio. Josías decía en estos días que cuando a él se le preguntaba, ¿pero qué batalla tú escoges? Él decía, yo no escojo ninguna. Todas las batallas que vengan en contra de la gloria de Dios y del evangelio son peleas que vamos a tener que echar como iglesia. Son cosas que tenemos que denunciar. De manera particular, el pastor John MacArthur rugió a la manera de los profetas del Antiguo Testamento contra el pecado en el pueblo de Dios. Si a algo le dedicó tiempo en su ministerio, era decirle a muchas iglesias, están pecando. Lo que están haciendo no es bíblico. Lo que están haciendo es un emocionalismo. Lo que están haciendo es engañar a las personas. Y por eso se buscó muchos seguidores, pero el doble de detractores y de personas que le acusaron. Con el pastor John MacArthur pude aprender lo que es la consecutividad en la predicación expositiva. En el seminario, cuando estudiaba en Cuba, ya nos habían enseñado lo que era predicación expositiva, pero en la vida yo había visto eso de predicar un texto detrás del otro. Generalmente uno venía en un autobús o en un camión y decía, Señor, ¿qué predico este domingo? Háblame, Señor, háblame. O ponías el dedo en la Biblia a ver dónde te salía
y ahí trataba de hacer un sermón expositivo y de predicar eso. Pero con él aprendí que se puede coger un texto y seguir al siguiente, y seguir al siguiente, y se respeta más la palabra del Señor. La iglesia entiende más lo que se está predicando, y la iglesia puede ver que no le estamos engañando. O que no se paró aquí el pastor hoy porque está bravo con aquel hermano para utilizar un texto para ministrarle a ese hermano. Y entonces el Señor hablando. Yo le doy gracias a Dios, pues en ese sentido, por la vida de Pastor John. También aprendí algo, y esto no tienen que buscarlo, es solo un término que se llama el infralaxarianismo. Es un término teológico, lo aprendí con él. Y le doy gracias a Dios por la forma en que él lo presentó. Pero si hay algo que impactó mi vida del ministerio de John MacArthur, fue escucharle hablar del rol del hombre y de la mujer. El rol del hombre y de la mujer. Casi todo el mundo lo quiere por la escatología, por esto y por lo otro, pero muchas personas hablan muy poco de lo que el pastor John MacArthur dijo que era el rol del hombre a la luz de la Escritura y el rol de la mujer. Y tuvo que rugir en contra del movimiento feminista. Movimiento feminista que se estaba levantando con mucha fuerza y había entrado en las iglesias mujeres pastoras, mujeres profetisas, todas las mujeres abandonando sus hogares, y se paró en la brecha y rugió como el león a favor del rol bíblico de un hombre. ¿Cuál es la tarea de un hombre? Y cada día tenemos más hombres que parecen mujeres y más mujeres que parecen hombres. Y él se paró a detener eso con la palabra del Señor. Gracias a Dios porque él rugió en ese sentido. Pero no solo rugió ahí, sino que rugió en 1978 en la Declaración de Chicago de la inerrancia de las Escrituras. La ciencia se había colado tanto en el pueblo de Dios. Los investigadores habían crecido tanto que John MacArthur, junto con otros leones que el Señor levantó en su época, J.I. Packer, R.C. Sproul, Schaeffer, con todos ellos firmaron una declaración, un grupo de pastores en Estados Unidos, donde aseguran que esta es la palabra del Señor, inefable, inerrante, no tiene error y no lleva al error. Primera de Timoteo. Esta es la palabra del Señor por la cual vamos a guiar todas nuestras vidas, mis hermanos. Y eso es lo que vamos a hacer hasta el final. Y el pastor John nos marcó el camino en ese sentido, rugiendo como el león. Mis hermanos, hubo alguien que rugió más fuerte que todos los hombres que le mencioné ahorita. Hubo alguien que rugió más fuerte que Juan Calvino, que Charles Spurgeon, que Martín Lutero, que Agustín de Hipona. Hubo alguien que rugió más fuerte que el apóstol Pablo, que el apóstol Juan y que el apóstol Pedro. Hubo alguien que rugió más fuerte que Juan el Bautista, que Jeremías, Isaías, Oseas, Amós, Abdías. ¿Saben quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Nuestro Señor Jesucristo es el león verdadero. En los 4 evangelios se narra una historia donde Jesús llega al templo y están allí vendiendo animales para el sacrificio en el templo y cambiando el dinero para que pudieran hacer esos trámites. O sea, las personas venían de lejos, no tenían un animal y llegaban al templo y estaban en la mesa de los cambistas donde te recibían el dinero, te lo cambiaban para que tú fueras y compraras los animales porque venían de diferentes lugares. Como nosotros ahora si llegamos a un lugar y hay una sola moneda y hay que cambiarla. En la mesa de los cambistas estaban las personas del pueblo de Dios, que estaban engañando a las personas de todo el mundo y a las personas del pueblo, robándole su dinero, haciéndole malos cambios a su dinero. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Todos conocemos la historia. Jesús, al ver la explotación y ver cómo los fieles eran engañados porque venían a adorar a Dios, los extranjeros y los pobres eran vulnerables, muy parecido a lo que está pasando aquí en Amós, en violación directa a los mandamientos de Dios, en Éxodo 22, 21, Levítico 19 y Deuteronomio 10, al ver la injusticia dentro del palacio de Dios, el templo, él debía de denunciar lo que estaba pasando y en obediencia a Dios porque estaban pecando contra su Padre. Jesús, que Apocalipsis capítulo 5, 6 nos los presenta como un cordero. Usted va a Apocalipsis 5, 6 y te dice que está el cordero inmolado.
Pero si te lees el versículo que está antes del 6, el 5 te dice que ese Jesús es el león de la tribu de Judá. Y el león tiene dos voces. Tiene una voz para pastorear mansa y amorosa a los corderos, pero tiene una voz fuerte para condenar a los herejes, a los falsos maestros y a los hijos de Dios que están viviendo en pecado en contra de Dios. Y el que ruge aquí, el que dice que va a rugir Amós, es nuestro Señor Jesucristo. Y en este pasaje todos saben lo que pasó. Viró las mesas, cogió hasta una cuerda. Imagínense el Señor Jesucristo con una cuerda de azote, botando a todo el mundo. Pero no era porque él era violento, era por lo que estaban haciendo, por la injusticia que estaban haciendo, por la manera que estaban manchando el nombre del Señor. Él está expresando su ira no contra las personas, sino contra el pecado y la opresión que las personas estaban provocando, mis hermanos. Mis hermanos, Cristo es el mayor de los profetas. Nadie dice amén. Cristo es el mayor de los profetas. Y siempre estaba denunciando el pecado del pueblo de Dios. Por lo tanto, pastores que están aquí hoy y maestros, la única manera de ser obedientes a Dios en el ministerio es siendo fiel a su palabra. Los pastores, hablaremos al final, yo digo al final, yo sé que no da tiempo, pero bueno, al final trataremos de hablar que los pastores hoy tienen un ministerio profético. Pero en un sentido, cada pastor y cada maestro que enseña la palabra del Señor cumple con la tarea de obediencia a Dios a mantenerse fiel al texto. Cuando nosotros nos vamos por encima del texto, añadiéndole al texto más de lo que dice, caemos en legalismo. Y aunque tus intenciones sean buenas, no estás siendo un siervo obediente. Pero cuando nosotros por temor al hombre nos vamos por debajo del texto y dejamos de decir todas las denuncias y las demandas que trae el texto, nosotros nos convertimos en liberales, en libertinaje. Y lo que hacemos es que todo el mundo está contento y feliz, pero no estamos siendo obedientes al Señor. Nosotros tenemos que ser más obedientes a Dios que a los hombres, mis hermanos. Debemos revisarnos si estamos teniendo temor del hombre más que de Dios. Revisa si tienes temor de tu esposo, si tienes temor de tu esposa, si tienes temor de cualquier hermano. ¿En qué sentido? En que tú no eres capaz de ir con la palabra de Dios y lleno de amor por ese hermano, pararte y decirle: mi amor, mi hermano, estás pecando contra el Señor. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Te animo a que revises tu vida. Te animo a que lo hagas. Todo siervo fiel, como veremos más adelante, debe practicar los unos con los otros. Todos estamos llamados a aplicar los unos con los otros. ¿Dónde? En las áreas visibles, como la finanza, el matrimonio, la crianza de los hijos, las razones para irte de una iglesia, hasta ahí deberíamos ir. Las personas quieren entrar en la membresía de la iglesia, pero después quieren irse así como si nada, como si estuvieran en un buffet. Hermano, cuando usted hace un compromiso con una iglesia, eso es algo que usted tiene que tomar en serio. Usted está dándole la vida a esa iglesia, usted está entregándole su vida a esos pastores. Por lo menos usted debe pedir consejo, exponer las razones por qué se va. Y espere eso de nosotros como iglesia, que le preguntemos cuáles son las razones del corazón por las cuales te quieres ir de la iglesia. Porque puede ser pecado. Y lo que necesitas es ser confrontado con la palabra, no irte de la iglesia. Porque ¿sabes qué? Posiblemente en la otra iglesia te vas a encontrar más pecado. Y te vas a volver un cristiano saltarín. Y siempre vas a estar saltando. Y la iglesia perfecta no la vas a encontrar nunca. Pero también hay pecados respetables, que son los pecados de orgullo, enojo, celo, egoísmo, descontento crónico, porque creo que todos nos descontentamos. Pero qué terrible que una mujer, un hombre, todos los días descontento, todos los días descontento, todos los días descontento. Ingratitud. Son pecados que como siervos obedientes, sobre todo a las personas que más amamos, debemos estar pendientes de ellos en su vida para confrontarlos como el profeta Amós al pueblo con la palabra de Dios y recordarles que viene un juicio sobre su vida si no se arrepienten. La aplicación secundaria que les quería hablar, capítulo 6, versículo 6, capítulo 3, versículo 6, la parte 2. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho, mis hermanos? ¿Cuál es la respuesta? La dijimos ahorita. Imposible. Todo ciclón, terremoto, incendio, toda cosa que sucede en el mundo, mis hermanos, por más que les sorprenda,
Dios está al control de esas cosas. A Dios no se le escapa nada. ¿Por qué le digo esto, hermano? Escúchenme bien, mírenme bien, sobre todo los hermanos cubanos, venezolanos, nicaragüenses y de cualquier país que le pueda servir. Hermano, Dios está al control de todo lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Mis hermanos, Dios está al control de cada persona que están tomando presa, mis hermanos. Que Dios no lo quiera, que no lo tomen a ninguno de ustedes ni a su familiar. Esa es nuestra oración y por eso estamos orando, sobre todo los que entraron legal o tienen la posibilidad de legalizar, que de alguna manera pueda pasar el tiempo, pueda surgir algo, ustedes puedan legalizar sus papeles y quedarse aquí. Pero mis hermanos, si el Señor tiene a bien llevarte a tu país, ¿tú crees que el Señor te va a dejar morirte en tu país? ¿Tú crees que ese Dios que te amó y te trajo un tiempo aquí, si Él decide regresarte a tu país, ¿tú crees que ese Dios no va a tener cuidado de ti, mi hermano? Mi hermano, marca eso con un plumón y recuérdaselo a tu alma. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y digo algún mal porque creo que es muy malo lo que están haciendo, sobre todo la manera que están haciendo. No quiero entrar en temas políticos, el púlpito no es para política, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que están haciendo, pero Dios es soberano. Pero Dios sigue en su trono, mi hermano. Mi hermano, no te vas a morir de hambre, porque Dios está al cuidado de ti. Si Dios cuida a los impíos, ¿cuánto más Dios no va a cuidar a sus hijos, mis hermanos? Mis hermanos, sí, te vas a preocupar. Ora, entrégale tu carga al Señor, pero hazle un favor a tu alma. Descansa en los brazos de tu buen Señor hasta que Dios haga lo que Él quiera hacer. Segundo punto, para terminar, un poco más corto. Segundo y último punto. Hemos dicho, los siervos obedientes a Dios denuncian el pecado de su pueblo. Los siervos obedientes a Dios van a denunciar el pecado de su pueblo. Y dijimos, ¿por qué? Por obediencia. Por obediencia, versículo del 1 al 8. Últimos dos versículos. ¿Para qué? ¿Para qué denuncian? Segundo punto, para denunciar el pecado. Para denunciar el pecado. Ese para qué es el pecado lo único que tenemos permiso para denunciar. Nosotros no tenemos libertad de decirle, ay hermano, esa camisa que fea te queda. Mi hermano, esa es la camisa que tiene o la que le gusta a su esposa. Nosotros no tenemos libertad para hablar de cosas secundarias. Lo que quiero decirle, ¿dónde está lo que sí el Señor demanda de nosotros? ¿Hablar de qué? Del pecado. Eso es lo que debemos denunciar. Versículo 9, y está en plural. Está hablándole a muchas personas. En este caso, a todos los profetas que estaban oyendo. 3:1, oíd, ahí estaba el pueblo, pero habían profetas. Versículo 9, ahora le dice a los profetas en plural. ¿Y qué les dice? Proclamad. ¿Dónde van a proclamar? En los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto. ¿Qué está pasando, mis hermanos? Aquí está el pueblo de Israel. Aquí está Filistea y Egipto está aquí abajo. Tanto Asdod es uno de los 5 pueblos más importantes, antiguamente era uno de los 5 pueblos más importantes del pueblo de los filisteos, como Egipto, eran 2 de los enemigos más constantes hasta ese momento. Después vinieron otros de arriba, pero hasta ese momento eran los enemigos más constantes que tenía el pueblo de Israel. Hablamos de todos los que le rodeaban, había problemas entre todos, pero estos 2 eran con los que más problemas tenían. ¿Qué es lo que dice el profeta? Profetas, vayan allá a los palacios, donde más personas hay reunidas, donde todo el mundo les va a escuchar. Y en los palacios esos de Egipto y en los palacios de Filistea, allí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Proclamen y digan, ¿qué cosa? Vengan todos aquí a Israel, a la capital ahora del reino del norte. Israel está aquí, su capital, su lugar más céntrico hasta ese momento era Samaria. Vengan ahí y súbanse en los montes de Samaria. Imagínense, todos subidos así en la montaña. ¿Para qué? Reunidos sobre los montes de Samaria, ¿para qué? Para que vean el pecado de este pueblo. Como el pueblo de Dios, ustedes que son impíos. ¿Cómo decirle a la gente del mundo? Asómense por aquí por la ventana. Asómense en nuestras casas para que vean cómo estamos viviendo como mundanos o peores que los mundanos, peores que los que no tienen a Dios. ¿Y qué era lo que tenían que ver? Las opresiones en medio de ellas, las opresiones que se hablaban en Israel y la violencia cometidas en su medio. Y continúa, no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en su palacio. Él le está diciendo, todas esas personas de esos pueblos, vean y pónganse aquí alrededor de Israel.
y vean qué mal está viviendo el pueblo de Dios. El pueblo que debía ser sal y luz, que debía salir a evangelizar, que debía vivir de una manera diferente a la luz de la palabra, estaba viviendo en más pecado o en el mismo pecado que todos los pueblos del mundo. Esto es tremendo, mi hermano. Esto es tremendo, esto es terrible. ¿Cuáles eran los pecados que Él quiere que vean? Y no los vamos a detallar porque en las predicaciones siguientes se van a empezar a detallar solo. No cumplo objetivo. Mencionar un versículo del futuro, ir allá. Si fuéramos, este fuera el único mensaje de amor, sí, pero no lo es. Y Él dice opresiones, muchas opresiones. Solo para que tengan una idea, estaban acabando con los pobres. Los ricos estaban acabando con los pobres. Violencia, los príncipes de Israel. ¿Qué hace un príncipe? Cuida a su pueblo, protege a su pueblo, para eso se le pagaban impuestos. Él está pendiente de hacer mejores calles, mejores estanques, que haya soldados, que la ciudad esté protegida. Esa era la tarea de un príncipe. Y en vez de hacer eso, hacían violencia al pueblo. Y miren qué interesante el versículo 10. No hacen lo recto. ¿Pero por qué no lo hacen? Miren esto, mis hermanos, cuando uno cae en un ciclo de pecado, sobre todo aquellos que quizás no son creyentes, o no sé cómo lo son, no sé, ahorita hablaremos de eso, pero dice que no saben hacer lo recto. ¿Saben lo que significa esa palabra? No se acuerdan de cómo se hace lo recto. Supongo una persona que se convirtió, vivía en santidad, pero ya ha vivido tanto en pecado que no sabe cómo es una vida piadosa delante del Señor. Se ha metido ya tanto en el pecado en un sentido normal, ya ve cosas que no debe ver y eso es normal, ya hace cosas que no debe hacer y eso es normal, que llega un momento que él no recuerda, que él no sabe que es lo recto, porque se ha adaptado a que el pecado entre tanto en su vida y conviva tanto con él, que no sabe diferenciar de su mano derecha a su mano izquierda. Eso es lo que Amós está denunciando. Y por último dice, atesoran, en el hebreo es almacenando. ¿Qué cosa? Rapiña, significa violencia, y despojos en sus palacios, destrucción, violencia. Eso es lo que estaban acumulando. En vez de estar acumulando el fruto cristiano, lo que estaban acumulando era violencia, desgracia, pecado. Como le decía, no es mi intención entrar en sentido general en esto. Ahora, noten, mis hermanos, algunas cosas. Uno, a pesar de la riqueza que tenían, disturbios, no había paz, había desigualdad y había injusticia social. Eran ricos, Israel había prosperado, había conquistado muchos pueblos, aquello lucía súper bien, pero ¿cómo estaban viviendo? En paz, en guerra, en todas estas desgracias. No siempre la riqueza es sinónimo de paz, mis hermanos. Segundo, el pueblo que debía ser luz y el evangelista de las naciones estaba envuelto en tinieblas. Tercero, debido a esto, los profetas debían denunciar sus pecados. Por esto que estaba pasando, los profetas en obediencia a Dios tenían que levantarse e ir y denunciar lo que ellos estaban haciendo. No vamos a ir, pero anote, Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 18. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 18. Y lo que les quiero ilustrar ahora, cómo les quiero ilustrar este punto, es que no estamos diciendo que es fácil ir y denunciar. No estamos diciendo que es sencillo. Uno dice denuncia, pero no siempre es fácil pararte con la persona que tú más amas o con la persona que no sabe cómo va a reaccionar, si se va a poner bravo contigo, te va a dejar de hablar. No es fácil. En este ejemplo, le podía costar la vida a la persona que iba a hacer esto. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 18. Y esta historia es muy conocida por lo que llevan mucho tiempo yendo a la escuela dominical y viniendo a las iglesias. Y es cuando Natán tiene que confrontar al rey David. El rey David, que era un guerrero tremendo, en algún momento parece que estaban teniendo cierto éxito, posiblemente muchos teólogos consideran eso, y por eso es como que se descuida y dice, ¿para qué voy a volver a ir a la guerra? Todo está bien, ya todo está encargado, mejor me quedo tranquilito aquí en el palacio y dejo que las cosas funcionen así. Y en uno de esos descuidos, de descuidar su vida espiritual, el rey David peca
de mirar a una mujer desnuda desde el techo de su palacio y de seguir mirándola y de volverla a mirar. ¿Se entiende? No hay que explicarlo más. Y un pecado lleva al otro. En vez de ir al Señor, le empieza a dar vuelta en la mente a eso. Se llega a la mujer, la embaraza, manda a matar al esposo, no podemos leer todo, para él poder quedarse con la mujer. En medio de eso, Dios llama a un profeta que se llama Natán. Y Natán utiliza una ilustración curiosa y le habla de un hombre que tiene muchas riquezas, muchas cosas, pero va y le coge el corderito a aquel pobrecito y lo trae para él para sacrificarlo en un banquete. Estoy parafraseando la historia por la mente, si omito algún detalle me perdona. David se levanta enojado y dice, ¿quién es ese? ¿Qué le vamos a hacer? Quiero que nos centremos en el ministerio profético. Eso le costaba la vida a Natán. Y en medio de eso Natán le dice, tú eres esa persona. Tú eres esa persona que ha hecho eso. David, como era un verdadero creyente, David cae en arrepentimiento y David se arrepiente de todo lo que está pasando. Pero aún así, David tuvo que sufrir el juicio y las consecuencias de su pecado. Ese bebé murió. Su hija fue violada por un medio hermano. El otro hermano mató al otro hermano. Y el hermano que quedó vivo le quitó el reino. Y él tuvo que irse después de ser rey como un salapastroso por ahí por el mundo, que lo querían matar en todas partes. El pecado trae consecuencias. El juicio de Dios para los creyentes. ¿Por qué los creyentes? No, los creyentes también reciben un juicio del Señor. Y ahorita seguiremos aterrizando un poquito más. En obediencia a Dios, Natán denuncia la injusticia de David. Mis hermanos, Jesús entendía que el pecado no arrepentido debía ser expuesto. Vamos conmigo a Mateo 18. Vamos todos a Mateo 18, un texto clásico, conocido y olvidado por muchos creyentes. Conocido y no practicado por, no sé si la conjugación está bien, pero casi ningún creyente practica Mateo 18. Mateo 18 se ha vuelto un texto decorativo en la Biblia para usarlo los consejeros profesionales en sus ministerios de consejería. Hoy por hoy los únicos que usan Mateo 18 son las personas que hacen un curso de consejería y son los únicos que utilizan Mateo 18. La pregunta es, ¿para quién? Y este micrófono ya me tiene loco. ¿Para quién fue? Yo no sé ni qué estoy haciendo aquí. Espérense, mi hermano. ¿Para quién fue Mateo 18, mis hermanos? ¿Para quién fue? Para todos los creyentes. Ahora lo puse peor, de Guatemala para Guatipeor. Así seguimos, vamos para allá. ¿Y qué dice Mateo 18? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿contra quién? Contra ti. Ve y repréndele estándolo tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No me puedo detener en todo, mis hermanos, tengo que seguir. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. No tienen que ser dos, puede ser uno. O puede ser uno y pueden ser dos. Para que en boca de dos o tres, contándote a ti, conte que ya se le está llamando la atención de nuevo, toda palabra. Si no los oyere, dilo a la iglesia. Iglesia, ya hemos ido, ya hemos hablado, ya fui con más, hemos hablado. Si quieres, ten gracia, porque eso es ilustrativo. Ves una tercera vez con 4 más. Si quieres, el texto no lo dice porque eso no es un ABC. Es como el 70 veces 7. Pero si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, a la asamblea reunida, hermano, tal día hay reunión de miembros donde vamos a hablar de tu pecado. Preséntate en la reunión. Y el hermano no viene a la reunión o viene y no acepta el consejo de sus hermanos. ¿Qué dice el texto? Tenlo por gentil y publicano. Es un inconverso. Porque si no se somete a su congregación local, no se somete al evangelio, no tiene temor del Señor. No tiene temor del Señor. No tiene temor del Señor porque es una persona inconversa. Tenle por gentil y publicano. Y ahí continúa el texto. No quiero entrar en eso. Jesús sabe que la denuncia del pecado es una tarea ¿de quién? De toda la iglesia. Antiguo Testamento, un ministerio profético. Nuevo pacto, denunciar el pecado es una tarea de todo en boca de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Israel era el único pueblo de Dios en papeles hasta ese momento, si vivían como impíos, necesitaban reconocer sus pecados y arrepentirse. De lo contrario, que iban a sufrir el justo juicio de Dios.
Israel es el pueblo de Dios. Si no se arrepentía, iba a sufrir el justo juicio de Dios. Hermano, el juicio de Dios contra el pecado siempre va a ser dos cosas. Escuche esto. El juicio de Dios contra el pecado siempre va a ser dos cosas. Si tú estás pecando y viene un hermano a confrontar tu pecado, siempre van a pasar o van a haber dos reacciones. ¿Cuál es? Una es ablandar o endurecer. Ablandar o endurecer. ¿Qué es lo que quiero decir? O vas a responder a ese pecado que te están denunciando con la palabra y vas a caer en arrepentimiento, o tu corazón se va a poner duro contra una piedra, contra ese hermano y contra el Señor, y cada día te vas a alejar más y más, dando muestra que no es que eras cristiano, sino que estuviste entre nosotros, pero no eras de nosotros. Eres un inconverso, porque no temes al Evangelio, no temes a la palabra del Señor, no te importa lo que dice la palabra del Señor. Las personas que son ablandadas por las exhortaciones de parte de Dios son el verdadero pueblo de Dios. Dios envía juicio a su pueblo. Allá el pueblo de Israel. Hoy Dios puede enviar juicio a esta iglesia. Los que respondan, ese es el verdadero pueblo de Dios. Los que no soportan el juicio de Dios, sino que quieren seguir haciendo lo que quieren, el juicio fue bueno también. ¿Por qué? Porque llevó a unos al arrepentimiento, pero también demostró quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no son los verdaderos creyentes, aunque todo esto lo estamos reconociendo como pueblo de Dios. Allí pasaba lo mismo. Estaba el pueblo de Israel, reino del norte, reino del sur, pero ahí no todos estaban en pecado. Ahí había muchos obedeciendo y aún así vino el juicio por el pecado de todo el pueblo. Dios puede enviar juicio a esta iglesia por el pecado de algunos hermanos, que nadie se les está acercando, nadie los ve, nadie habla con ellos. Al final del juicio Dios es soberano y mostrará quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no lo son. Volvemos a repetir. Yo creo que terminando esta predicación le escuché un pastor y enseguida puso un texto hablando del Evangelio. Mi hermano, mi texto habla de juicio. Mi texto habla de pecado. En Cristo hay esperanza. Espera llegar al capítulo 9. Mira cómo falta. Vamos a estar cogiendo palos aquí hasta el capítulo 9 para que se aguanten. Trataremos de, y hemos predicado el Evangelio. Estamos predicando de Cristo. Hemos hablado del Cordero, hemos hablado de la oveja, hemos hablado de las consecuencias del pecado. Lo que el Evangelio no siempre es, cree en Cristo, arrepiéntete, y lo vamos a decir quizá ahorita. No lo sé, en este momento no lo sé. Pero mi texto habla de juicio y tengo que hablar de juicio. Tengo que de parte del Señor informarte que si no te arrepientes de tus pecados, vas a perecer en el infierno porque no eres un verdadero creyente. No importa si cantaste en el coro, si tocaste en el grupo de música, si fuiste un pastor 15 años. No importa, vas a aparecer en un lugar de condenación. Porque lo que necesitas es eso precisamente, reconocer tu pecado, hablar con Dios y cambiar la manera en que estás viviendo para el Señor. El pecado tiene consecuencias. Mi hermano, hasta este punto, capítulo 3, verso 1, cuando él le dice, hoy ese juicio enorme que ya Dios va a mandar, ya Israel había tenido varios juicios. Este no es el primer juicio. ¿Entienden eso? Ya Israel había pecado y habían venido juicios. Y Dios en su bondad se arrepentía y Dios los perdonaba. Dios le daba otra oportunidad por él mismo, no porque ellos lo merecían. Y volvían a pecar ya desde el llamado, el pacto con Abraham, hasta aquí, ya el pueblo de Israel había cometido varios pecados. Ya el pueblo de Israel había hecho muchas cosas, había recibido muchos juicios. Ahora este juicio es un juicio definitivo de lo que le iba a pasar al pueblo de Dios. Mi hermano, ¿en qué punto estarás en tu vida? Y si el juicio de Dios, y no importa que me digan que quiero asustar a la gente, porque si de casualidad te conviertes esta noche, qué bendición. Y que puede ser verdad. Yo no te estoy diciendo aquí una mentira ahora. Mi hermano, ¿y qué tal si tú te mueres esta noche? Y esta es tu última advertencia definitiva. Los que estamos en la supergracia, no en la gracia bíblica que mortifica el pecado, sino en la gracia de Dios. Y si este es tu juicio definitivo y tú te mueres esta noche y tú no estás escuchando las palabras que Dios te dice a través de este siervo inútil, si tú no estás prestando atención y ahora mismo ahí llorando en tu corazón, muriéndote de dolor por tu pecado delante del Señor. Hermano, cuando llegas a tu casa,
Rumia, saca ahí de tu estómago todo esto, medita en tu almohada, medita en el baño, sal a caminar y medita en esto. Y si de verdad no eres un verdadero creyente, arrepiéntete y cree en Cristo para salvación. Pero te recuerdo, mi predicación de parte de Dios hoy es advertirte del juicio. Hermano, si ya has sufrido el juicio de Dios y tu corazón en vez de ablandarse sigue duro, lo que te espera es un juicio terrible. Y si mueres o Cristo viene, lo que te espera es un infierno terrible. Pastores y maestros que enseñan la Biblia, un siervo obediente limita su mensaje a las Escrituras. No hay nada más que añadir. ¿Qué dice la palabra del Señor en Hebreos 1, versículos del 1 al 6? No lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, pero lo que dice es que Dios había hablado en otros tiempos por los profetas, pero hoy Dios no nos va a hablar por esos profetas enviados a hablar esta extra cátedra, hablar lo que está fuera de aquí, sino que hoy Dios nos habla por medio de su Hijo. Los profetas de hoy, que son los pastores son los profetas de hoy. Los pastores tienen un ministerio profético, pero que está limitado exclusivamente ¿a qué? A la palabra. A pararse aquí y decir, así dice el Señor, pero tiene que mencionarte el versículo, tiene que explicarte de qué trata y tenemos que ver que esos imperativos, que esas verdades salen de la palabra del Señor. ¿Filtradas por quién? Hoy Dios nos habla ¿por quién? Por su Hijo, pasadas por el Evangelio. El que se pare y diga que tiene un ministerio profético de predicación y no menciona a Cristo y no se limita a las Escrituras, es un falso maestro. Es un falso maestro. El ministerio profético no se limitaba a predecir. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos enseña que el ministerio profético tiene que ver con aconsejar, con consolar, con construir. Tenemos que hablar de los misterios divinos, de la voluntad de salvación de parte de Dios. Tenemos que hablar de Cristo y tenemos que hablar de su evangelio. Mis hermanos, yo no tengo la vida de cada uno en sus manos, conozco algunas situaciones, pero tú sí, y tu esposa sí, y tu esposo sí, y tus hijos sí. Ojalá hayan hijos valientes aquí hoy. Ojalá hayan padres valientes. Cuando digo valiente, es temor de Dios. Más temor de Dios que de los hombres. Que puedan llegar esta noche a su casa y tener conversaciones profundas y necesarias, donde nos sentemos a hablar de nuestros pecados y donde los verdaderos creyentes se les hablan del corazón y respondan en arrepentimiento. Y los falsos creyentes ya se les endurecerá el corazón. Pero no te desanimes, sigue orando, porque para Dios no hay nada imposible. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de ti, rogando de nuevo tu unción y tu presencia, pero no para yo predicar ahora, sino para cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú usándolos para tu gloria en esas conversaciones difíciles que pueden pasar esta noche en sus hogares, entre hermanos y entre familiares. Que tu evangelio brille, que el pecado se muera y que la santidad crezca por pura gracia en nuestras casas. Hermanos anhelando la santidad, hermanos anhelando vivir para tu gloria y hermanos teniendo temor de nuestros pecados, pero también del pecado que nos rodean, al punto tal que vamos con amor y con gracia, sabiendo que nosotros podemos caer y lo denunciamos por la gloria de Dios y para el bien de nuestros hermanos, para que no sufran un juicio terrible. Gracias por Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.